¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Claro, se trata de malas prácticas, estrategias que utilizan algunas empresas y que muchas veces terminan determinando que nosotros, los consumidores, compremos algo que no queremos o que no necesitamos en el momento determinado. Ese tema vamos a estar conversándolo, por supuesto, a esta hora de la mañana con el director del CERNAC, Lucas del Villar. ¿Cómo está, director? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo te va? Director, este es un estudio que ustedes lideraron. ¿Puede contarnos de qué se trata? Se encuestó a una serie de empresas y se llegó a una conclusión bastante determinante. Hay un 64% aproximadamente de estas empresas que utilizan estos patrones ocultos. ¿De qué se trata esto? Bueno, el CERNAC hizo un levantamiento, el primero en nuestro país, con más de 100 empresas que fueron revisadas. Y las conclusiones son bastante claras, digamos. Un 64% de estas empresas utilizan estos patrones ocultos, dark patterns o prácticas que determinan finalmente que el consumidor tome una decisión de consumo al momento de comprar, sobre todo compras por internet, ¿cierto? A través del comercio digital, que no necesariamente tenía planificado a través de distintas, digamos, prácticas que han sido desnudadas, puesto en conocimiento de los consumidores, que son los primeros que tienen que empoderarse para saber al menos que existen. La primera que usted me nombraba aquí antes de salir al aire eran las acciones forzosas. Quizás es el más recurrente. ¿De qué se trata este patrón oculto? Bueno, las acciones forzosas consisten en que el consumidor, para tener que contratar un producto o servicio, tiene que previamente entregar un dato personal, una cuenta de correo electrónico o el número celular, o hacer un registro, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, o tener que hacer alguna gestión, trámite, o entregar, principalmente entregar datos personales que no debiesen ser exigidos al momento de comprar, entre otras acciones. Director, hay algo muy típico que uno ve en las páginas web de sitios que venden a través de forma online, 24 horas de oferta, quedan solo 10 unidades, apúrense en comprar este producto porque hay 10 personas mirando. ¿Eso es un patrón oculto? Sí, eso es un patrón oculto, es muy extendido también en el levantamiento y el estudio que hizo el CERNAC, donde vemos que las empresas dan señales de escasez o de urgencia para que el consumidor contrate rápidamente esos productos. Por ejemplo, quedan pocas horas, hay 200 personas viendo el producto que tú estás viendo y por tanto lo podrían contratar, o derechamente hay muy pocas unidades disponibles o quedan pocas habitaciones al momento de contratar un hotel, por ejemplo, y ese tipo de prácticas se utilizan para que el consumidor, en razón de su aversión a la pérdida, o sea, que no perder esa oportunidad, contrata rápidamente, muchas veces sin fijarse y muchas veces sin cotizar previamente cuál es la mejor alternativa que está disponible. Director, ¿qué pasa con el despacho a domicilio? Ahora con la pandemia todos hemos comprado por internet y muchas veces tenemos malas experiencias con este costo del despacho. ¿En qué momento este costo puede significar un patrón oculto? ¿Cómo tiene que hacerlo la empresa que nos está vendiendo un producto para que esté todo regulado, digámoslo de esa forma, ¿no? Bueno, efectivamente, así como hay testimonios que son dudosos, así como hay servicios que están previamente contratados y el consumidor debe fijarse para descontratarlos, también existe esta mala práctica. Nosotros hemos visto que se le denomina básicamente que son los precios por goteo, es decir, el consumidor empieza a navegar, ve el precio del producto que es muy atractivo, pero después hay otros cargos, otros costos, vienen los impuestos o el costo al despacho. Es por eso que hay un proyecto de ley que ya está aprobado, estamos pronto a su promulgación, que es el proyecto Pro Consumidor, que establece que tiene que ser información básica comercial, es decir, que tiene que ser información previa, el costo al despacho al momento de realizar la compra. Eso significa que el consumidor tiene que saber previamente cuál es el precio y también el costo de despacho para no tener sorpresas y no estar pagando finalmente de más. Y eso también es un patrón oculto que ha sido detectado por la OECD y que fue levantado en este estudio por el CERNAC. Director, ¿y qué hacemos nosotros como consumidores si es que ahora nos estamos enterando de estos patrones ocultos que probablemente hemos visto en muchas tiendas que nos venden algún tipo de producto? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se puede hacer una denuncia o cuál es el llamado que se hace para los consumidores de parte del CERNAC? Bueno, muchos hemos sido víctimas de estos patrones ocultos. Son prácticas que se utilizan prácticamente en todo el mundo. Es muy importante como consumidor primero identificarlas, saber que existen, saber cómo funcionan, cómo inciden en mi toma de decisión para evitar caer en ellos. Eso es lo primero. En segundo lugar, el CERNAC va a seguir estudiando si algunas de estas prácticas podrían constituir alguna infracción de acuerdo a la ley chilena. Y en tercer lugar, el CERNAC va a estar incorporando su sistema de monitoreo
nuevas prácticas que eventualmente pueden surgir y también va a realizar gestiones y ya está dispuesta una mesa de trabajo para ver si con la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, se genera un estándar de buenas prácticas, un código de ética, por ejemplo, que restrinja algunas de estas patrones ocultos que son más gravosos, que generan más daño a los consumidores, porque evidentemente los consumidores merecen transparencia y algunos de estos patrones evidentemente no la dan. Pero se puede denunciar de forma directa, por ejemplo, si yo como compradora compro recurrentemente en una tienda comercial y me doy cuenta que esa tienda comercial siempre comete los mismos patrones ocultos, ¿puedo yo llamar, por ejemplo, al SERNAC o ingresar a algún sitio web, iniciar algún tipo de denuncia o todavía eso no se puede mientras no esté regulado? No, efectivamente el SERNAC cuenta con un canal especialmente diseñado para recibir estas alertas y se llama así, Alertas Ciudadanas. Está disponible en la página web del SERNAC, www.sernac.cl, y esa alerta ciudadana además es información que llega a un muro de alertas ciudadanas que está disponible en la página web del SERNAC. Por tanto, ¿qué pueden hacer los consumidores? Pueden consultar en la página web del SERNAC en el muro de alertas ciudadanas o derechamente subir nuevas alertas cuando ven que estos patrones ocultos están siendo utilizados por alguna compañía para alertar a otros consumidores y también al SERNAC para iniciar su proceso de monitoreo. Director, hay otro patrón oculto que habla de distraer o confundir al consumidor. Quizás eso es muy recurrente. Hay personas, sobre todo la gente de la tercera edad o las personas que son más adultas y que no están tan familiarizados con el sitio web, que cometen algunos errores a la forma al momento de comprar, pero son errores que muchas veces las tiendas comerciales buscan que cometa el consumidor, ¿no? Sí, efectivamente, uno de estos patrones que han sido identificados por la OECD es precisamente captar la atención, desviar la atención del consumidor para no fijarse en aspectos que podría ser importantes porque son más costosos. Por ejemplo, un servicio que está previamente contratado o una condición que restringe, por ejemplo, la cobertura de un seguro o algo que no va, digamos, en directo beneficio del consumidor, se distrae a través de las economías del comportamiento o psicologías conductuales que ya identifican cuáles son los focos de atención de los consumidores. Es muy importante saberlo y, por tanto, tratar de no caer en esas prácticas, pero también respecto a lo que tú señalabas de adultos mayores, el SERNAC está trabajando una circular de grupos hipervulnerables. ¿Qué significa esto? Grupos que tienen asimetrías mayores en el mercado, como podrían ser los adultos mayores al momento de tener que contratar por internet, por ejemplo. Y ese trabajo se hará a conocer próximamente y tiende también a trabajar en esa línea para mejorar el estándar de estos grupos vulnerables. Director, de estas 107 empresas que se encuestaron en este sondeo, me imagino que hay algunas que cometen más recurrentemente algunas prácticas. ¿Se puede acceder a esa información? Sí, efectivamente, toda la información del estudio está disponible en la página web del SERNAC, www.sernac.cl, y ahí se identifican las empresas que utilizan un mayor volumen, un mayor número de estos patrones ocultos o oscuros, y es por eso que los consumidores también tienen que informarse en qué consiste, pero pueden también consultar a aquellas empresas que tienen disponibles estos patrones ocultos. Perfecto. Director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, le agradecemos por este tiempo y por explicarnos de estos patrones ocultos u oscuros. Se puede traducir de las dos formas, para que son precisamente malas prácticas, estrategias que utilizan algunas empresas. El llamado que hace el SERNAC es a empoderarnos, identificar cuáles son estas malas prácticas y cuáles son las empresas precisamente que recurren a este tipo de estrategias para que caigamos muchas veces en compras innecesarias que no necesitamos o que muchas veces tampoco queremos. Por supuesto que el SERNAC llama a estar alertas y por supuesto a denunciar en momentos que se recurra a estas malas prácticas de forma frecuente, para que así el Servicio Nacional del Consumidor, Andrea, pueda tener a las empresas determinadas en la mira. Sí, sernac.cl, tenerlo en cuenta siempre para hacer la denuncia y que así el Servicio Nacional del Consumidor tome conocimiento de cada una de las situaciones. Daniela González, muchísimas gracias. Nos vemos. Buen día.